Hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos al culto de esta tarde. Es un gran gozo estar reunidos una vez más para alabar al Señor. Y voy a comenzar leyendo el Salmo 145, del 1 al 3, que dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Preparemos nuestros corazones para alabar a nuestro Señor con un preludio instrumental. Cantemos gozosos el himno número 1, Santo, Santo, Santo.
Pongamos en la mano del Señor este culto como ofrenda agradable ante Él. Señor y Padre Santo, gracias te damos porque nos permites estar aquí, Señor, porque nos has mantenido con salud y con bendiciones, Señor. Gracias te damos por la libertad que nos das de alabarte, Señor, y porque nos permites estar aquí una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera carta de Pedro. Vamos a leer el 2, del 4 al 10. Dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habríais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Cantemos el himno número 10. Hoy canto el gran poder de Dios.
Hermanos que nos ven a través de las redes sociales, muchas gracias por sintonizar la palabra del Señor. Y hermanos que están presentes aquí, sean bienvenidos a la casa de Dios. También es momento de los anuncios. Si alguien tiene algún anuncio, pase aquí al frente, por favor. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? En su casa, pero sobre todo aquí, en comunión, ustedes y nosotros, ¿verdad? En un espíritu esperamos, en el espíritu de nuestro Dios, para alabar su nombre, para leer su palabra, para cantar salmos a su nombre, para gozarnos como Iglesia Bautista Emanuel de Guadalajara. Dios le bendiga al que esté viendo esta transmisión y traiga a su corazón paz y tranquilidad. Mis hermanos, los anuncios de la semana normales: miércoles culto de oración, se graba en vivo a las 11 de la mañana y queda ahí ya en las redes sociales. Culto de estudio bíblico Apocalipsis, viernes a las 7 de la tarde, en nuestra escuela dominical el domingo, los cultos de las 12, de las 7 y los jóvenes a las 5:30. Mis hermanos, tenemos dos pequeños anuncios. Primero, recordarles, si alguien no vio en la mañana, ¿verdad?, que acompañamos a la hermana Iglesia Bautista de México, la primera Iglesia Bautista de México, que esta semana fue llamado el pastor Esteban Escobar, Emilio Escobar, de la primera Iglesia Bautista de México, de ahí de Mina y Héroes. Y él fue llamado a la presencia de nuestro Dios. Y nuestro hermano Hugo Cordero, pastor Hugo Cordero, en Puebla, él tiene COVID junto con su esposa y su hijo. Entonces, pedirles que los tengan en sus oraciones. El hermano se encuentra totalmente estable, normal, ¿verdad? Y están pasando esta enfermedad, este contagio, pues Dios les está permitiendo salir en la normalidad. Mis hermanos, nuestra escuela de música, hay que orar por nuestra escuela de música, por los ministerios de nuestra iglesia. En el boletín de hoy viene parte de la historia de la escuela de música. Y otra cosa importante, mis hermanos, mis hermanas, que hayan estado en la mañana, pues pedirles una disculpa. Por ahí nos equivocamos en los cumpleaños de esta semana, ¿verdad? Qué bueno que oramos por los hermanos, qué bueno que el hermano pastor oró por los hermanos, ¿verdad? Pero ahora les va a tocar a todos orar, porque en junio 22 cumpleaños el hermano Eliseo de Santiago Rangel. En junio 22 también Porfirio Santiago Macías. Y en el mismo día, junio 22, nuestra hermana Lucía Hernández Hernández. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139, 17, 18. Mis hermanos, pues un abrazo a los hermanos que se mencionaron en la mañana, porque se les estima, ¿verdad? Y otro abrazo a estos hermanos, porque también se les estima, también se les extraña. Y mis hermanos, pues Dios les bendiga, feliz cumpleaños y feliz no cumpleaños a los hermanos de la mañana. Todos los días son buenos, para agradecer. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermanos, ahora escucharemos un interludio al órgano, canto especial compuesto por la Escuela de Música del Salmo 23.
Hermanos, ahora escucharemos la meditación de esta tarde de labios de nuestro hermano Josué Ledesma. Buenas tardes, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos. Señor, gracias te damos, Dios mío, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Abra nuestros corazones, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra. Limpia nuestros labios y perdona nuestras faltas. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo con acción de gracias. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que llegamos a ser un linaje escogido? ¿Cómo es que llegamos a ser un real sacerdocio? ¿Cómo es que llegamos a ser nación santa y sobre todo pueblo adquirido? Para saber cómo llegamos aquí, tenemos que irnos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando al principio del tiempo, estamos hablando del no tiempo, estamos hablando del tiempo de Dios. Nuestro tiempo como seres humanos es un tiempo finito, tiene un principio y tiene un final. El tiempo de Dios, nuestra mente humana no lo alcanza a comprender, porque es un tiempo sin principio y es un tiempo sin final. En el principio creó Dios. Después de estos dos versículos, vienen todo, y Dios dijo, sea la luz, y Dios dijo, haya expansión, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, hasta el sexto día cuando crea al hombre. Así empieza la historia, y así empieza el principio de que nosotros vayamos a llegar, como dice el apóstol Pedro. Y tenemos al hombre. Tenemos el primer punto de la relación de Dios con su creación, con su criatura. ¿Qué es una relación? Estábamos buscando en el diccionario, y la relación, según el diccionario de Larousse, dice trato, comunicación, amistad, conjunto, correspondencia, andar juntos. Otra definición de relación dice una conexión o un vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una interacción entre los mismos. Dios teniendo una relación con su criatura, con su creación. La cábala judía dice que cuando Dios creó al hombre, agarró polvo de los 4 puntos cardinales para formarlo y después le sopló vida. Y aquí tenemos al hombre. Capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, su mujer, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La relación que tenía Dios con su criatura, con su creación, con Adán, era la relación creador-criatura, que el hombre rompió por su desobediencia. Después, en el capítulo 4 tenemos a Caín y a Abel viniendo a ofrecer un sacrificio. Capítulo 4, versículo 4. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín con gran manera y decayó su semblante. Conocemos el resto de la historia. Caín mata a Abel. Y tenemos aquí a Abel, como dice Hebreos, ofreciendo un excelso sacrificio. Abel pasó su ofrenda por un filtro doble. Primero separó a los primogénitos, después separó a los más gordos de los primogénitos. ¿Y qué sucede? Dios ve con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué ve primero Dios? Primero ve a Abel. ¿Cómo estaba el espíritu de Abel? ¿Cómo estaba el corazón de Abel? ¿Cómo estaba la vida de Abel? Y después ve su ofrenda. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Sigue la historia del Génesis, llegamos a Noé, el diluvio, el sacrificio, y luego tenemos otro tipo de relación. Abraham, que es conocido como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque literalmente se puso a regatear con él en algún punto de su historia cuando le dice: si hubiera tantos justos en la ciudad, ¿la perdonarías? De todos modos, la ciudad fue destruida. Y llegamos con Abraham, el amigo de Dios. Capítulo 15 de Génesis. La promesa de Dios para Abraham del hijo. Hasta este punto, Abraham había estado levantando altares y haciendo sacrificios al Señor. Pero aquí en el capítulo 15, cuando Dios le hace la promesa, Dios le dice qué es lo que le lleve. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un cordero de 3 años. 3 elementos de 3 años cada uno. Una tórtola y un palomino. ¿Qué sucede? Abraham corta a los becerros, a los animales grandes los corta por la mitad y los pone uno enfrente del otro, pero las aves no las corta. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Jehová haciéndole una promesa a Abraham: vas a tener un hijo, tu descendencia va a ser como las estrellas, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Le pide que le lleve para el sacrificio. Y nos dice el versículo 17: puesto el sol, oscurecido, se veía el horno humeante y una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales divididos. Aquí está Dios firmando su pacto, firmando su promesa. ¿Con qué? Con humo y con fuego. El horno humeante y la antorcha en llamas. Más de 400 años después estaría recordando y cumpliendo su promesa cuando el pueblo de Israel iba marchando por el desierto. ¿Con qué? Con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche, recordando su firma: humo y fuego. Continúa la historia. Isaac, Jacob con su sueño de la escalera que está tocando el cielo y el cielo abierto, Jehová en el cielo y los ángeles subiendo y bajando. Viene José y viene el cautiverio de Egipto y viene un silencio de 400 años
Y no es hasta el capítulo 3 del libro de Éxodo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él la miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La última noticia que se había tenido del Señor era su relación de amistad con Abraham. El Señor sigue queriendo tener esa relación con el ser humano. Y ahora, 400 años después, está teniendo esta teofanía con Moisés en el desierto. Pero aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a poner sus condiciones. Te vas a acercar a mí, vas a acercarte a mí, pero lo vas a hacer en mis condiciones, a mi manera. Primero, quítate el zapato de tus pies, porque donde estás es un lugar santo. Y después de esto, después de la liberación del pueblo de Egipto, vemos en el monte Sinaí, en monte Horeb, Dios dándole las tablas, Dios dándole las indicaciones de lo que iba a hacer. Vas a construir el tabernáculo de esta manera, vas a hacer un arca de madera de 1,5 codos por 2 codos, por otro 1,5 codos de alto, la vas a cubrir de oro, y sobre esta arca vas a poner un propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa del arca y tenía 2 querubines tocándose las alas entre ellos. ¿Y qué le dice el Señor? Dice: allí voy a hablar contigo y te voy a decir lo que le vas a ir a decir al pueblo. Entonces Moisés hablaba con Dios en medio de los querubines y luego le iba a decir al pueblo lo que Dios le había dicho. Vas a hacer estos sacrificios, de esta manera vas a agarrar al cordero, le vas a quitar la grasa, lo vas a comer, quemar, vas a poner la sangre en los cuernos del altar, vas a esparcir este otro cordero, no, le vas a poner las manos encima y le vas a transmitir los pecados del pueblo y lo vas a dejar ir al desierto. Aquí está Dios dándole las condiciones a Moisés de la manera en que se tenía que acercar el pueblo hacia él. Pero ¿qué sucede? El pueblo no lo pudo cumplir. Esta relación en este momento se convierte Señor-siervo. Teníamos la relación creador-criatura de Dios con Abraham, la relación amigo, Dios con amigo, de Dios con Abraham. Y luego tenemos esta, siervo, Señor, con Moisés. Después de más de 1200 años, la historia de reyes, profetas, sacerdotes, cautiverio, viene un parteaguas en la historia. ¿Y cuál es este parteaguas? El pueblo no pudo cumplir el pacto, su parte del antiguo pacto. Y tiene que venir un parteaguas en la historia. Y llegamos al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Llegamos a otro: en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, decía Génesis. Y ahora tenemos otro principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Un nuevo principio, una nueva oportunidad. El Señor está dando al pueblo otra oportunidad, pero ¿qué? Ahora va a ser un sacrificio único, y va a ser su propio Hijo. Y dentro de este parteaguas tenemos, la historia se parte, vamos a tener un antes y un después de Cristo. Vamos a tener las moléculas químicas del agua transformándose en un vino fino. Vamos a tener los cojos caminando, los sordos oyendo, los mundos hablando, los muertos resucitando. Vamos a tener un velo en el templo dividiéndose en dos, la tierra temblando, oscureciéndose, y vamos a tener una piedra removida en la tumba. Una victoria sobre la muerte, el antes y el después. El capítulo 1 de Juan termina, el último versículo, el versículo 51, nos recuerda a Jacob y la escalera, porque dice: y le dijo: de cierto os digo,
que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, pero sobre el Hijo del Hombre. Ahora todo va a ser a través de Jesucristo. La escalera de Jacob, los ángeles subían de la tierra hacia el cielo y después bajaban. Dice un comentarista que son las oraciones de nosotros subiendo a la presencia de Dios y bajando. Y ahora tenemos aquí en el versículo 51 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Todo lo que le pidieres a Dios en mi nombre, Él lo hará. Ahora vamos a hacer todas las cosas, ¿pero qué? En el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo se transforma esta relación? Ya no es creador, criatura, ya no es amigo, ya no es señor, siervo. La relación cambió. Ahora es Padre, Hijo. Y a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y aquí es donde entramos, y aquí es donde regresamos con Pedro, capítulo 2. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos en el mes de la música y la adoración, y nuestro énfasis sobre este mes, a través del mes, ha sido la adoración. ¿Qué es la adoración? Viene de la palabra hebrea shaksa, que significa humillarse, que significa encorvarse. En inglés hay un par de acepciones: worship, praise and adoration. Nosotros nada más tenemos adoración y loor o alabanza. Ellos tienen dos palabras, worship y adoration, que alcanza a diferenciar un poco los dos enunciados de la palabra de adoración. Pero aquí la adoración es, como les digo a los alumnos en la escuela de música, someter nuestras vidas humildemente al Señor. Es un modo de vida, es un modo de vida diario, todos los días. La adoración se vive todos los días. ¿Por qué? Porque no son gestos específicos, no son rituales, no son ministraciones sacerdotales. Es una fe expresada con obediencia y humildad. Es algo que involucra honrar, servir, respetar y ser leales hacia el Señor. La piedra viva, desechada por los mortales, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué nos dice Efesios 2:20? Efesios 2:20 al 22. El apóstol Pablo está hablando: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estábamos hablando hace ratito de que el parteaguas en la historia, que el velo se rasgó. Ahora, como dice Hebreos, podemos entrar libremente hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Por el sacrificio del Señor. El concepto de templo cambia. Ya no es el edificio, sino que ahora el templo se transforma ¿en qué? En cada uno de nosotros, que dice, somos templos vivos del Espíritu de Dios. Y aquí estamos
con Pedro, diciéndonos que nosotros somos piedras vivas y que estamos contribuyendo a la construcción de la casa espiritual del templo. El apóstol Pablo también en Efesios nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, y todos como edificio bien coordinados sobre el Señor para hacer un templo santo en el Señor. La iglesia de Cristo somos nosotros. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Cada uno de nosotros es una piedra en ese templo santo, espiritual, celestial del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Edificados. ¿Cuántas veces no hemos dicho y hacemos énfasis en que todo lo que hagamos tiene que ser para edificación de la iglesia y para glorificar el nombre del Señor? Que el nombre del Señor sea glorificado y que la iglesia sea edificada. Así todos nosotros, los que nos encontramos, los que conformamos la Iglesia Bautista Emanuel de Guadalajara, somos una pequeña pieza, somos un pequeño ladrillo en ese edificio santo que el Señor está construyendo. Su iglesia, su novia, su esposa por la que va a venir. Acerquémonos pues a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Veréis los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, por medio de Jesucristo, que dice Santiago, ofreciendo sacrificio de alabanza. Y es así como regresamos a donde comenzamos, al versículo 9 de la carta del apóstol Pedro: mas vosotros sois 4 cosas: linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éxodo 19, algunos pasajes de Deuteronomio nos hablan de esto. Somos nación santa, somos sacerdotes reales, somos pueblo adquirido, somos pueblo redimido y somos pueblo perfeccionado, dice el apóstol Pablo a Tito. Pero ¿cuál es el motivo para todo esto? Versículo 9, parte segunda: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 5: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y todo qué? Por medio de Jesucristo. Aquí es donde vemos el amor de Dios a través de la historia de la humanidad, queriéndose acercar a su creación, queriendo tener esa interacción con su creación, esa interacción con nosotros, pero nos da la oportunidad de escoger. Esta relación padre-hijo es voluntaria, no es obligatoria. Cantamos el himno Santo, Santo, Santo cuando empezamos en el culto. Este himno consta de 5 estrofas. La primera estrofa: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Está hablando primero del yo ofreciéndole al Señor alabanza, ofreciéndole al Señor mi adoración. Después la segunda estrofa va cambiando y dice: en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor. Habla de la muchedumbre, del resto de la humanidad. Luego la tercera estrofa se va con los ángeles, la cuarta estrofa con la creación y 5 con todo el firmamento. Es un buen ejemplo el Salmo 1, el canto número 1, el Santo, 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 sobre la adoración celestial. Pero aquí estamos nosotros, tratando de ser
unidos, tratando de ser parte de esa casa espiritual en la que Jesús es la piedra principal, la piedra viva, aceptada por Dios, escogida, preciosa. Como dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué? Versículo 10. En otro tiempo no éramos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora somos pueblo de Dios. Y ahora habemos alcanzado misericordia. Como dice el coro del himno 222. Maravilloso es al pensar que Dios me ama a mí. Cuán amor tan grande fue el del Señor, que mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, a que mandó a su Hijo para poder ser ese parteaguas en la historia, el antes y el después. Hagamos oración. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de ser creación tuya, de ser amigos tuyos, de ser siervos tuyos, pero sobre todo de ser hijos tuyos, de ser sacerdotes tuyos, de ser nación tuya, Señor, escogidos, comprados por la sangre de tu Hijo, para que proclamemos las virtudes de tu gloria y para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Haz esto una realidad en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos con acción de gracias por Cristo Jesús. Amén. Continuaremos cantando el himno número 222, Maravilloso es. Entonaremos las primeras 2 estrofas, posteriormente seremos despedidos en oración por nuestro hermano pastor y al final entonaremos la última estrofa.
en esta semana, o en este mes que estamos celebrando el mes de la adoración y música, que el hermano Josué Ledesma nos dio este mensaje como una bendición. Si notamos sus puntos, sus palabras, nos llevan a brindarle a Dios, ofrecer a Dios un sacrificio vivo y de alabanza. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este día precioso que tú nos concediste para acercarnos a ti en el nombre de Jesucristo, para ofrecerte nuestras vidas, lo que tenemos, la alabanza, nuestra gratitud, Señor. Gracias por el mensaje de esta tarde. Pedimos que sigas bendiciendo a tu siervo Josué en su ministerio de la música con nosotros. Pedimos, Señor, que estas palabras que nos recuerdan que somos casa espiritual, gracias a la redención de Jesucristo, que tenemos virtudes que tú nos has dado para anunciarlas, que son tus virtudes. Te rogamos, Señor, que nos sigas haciendo una casa espiritual, que te rindamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En su nombre santo. Amén. Señor los bendiga, hermanos.